el patrimonio arquitectónico, no son distintos que las casas o que los edificios comunes. Lo que tienen de distinto es que se le han leído cualidades y se le han asignado significaciones que tienen justamente que ver con la identidad del grupo que lo está valorando. Es un testimonio el patrimonio. Existen distintas maneras de valorar el patrimonio, no es solamente el patrimonio histórico, sino que también se valora como patrimonio artístico, como patrimonio, por supuesto, arquitectónico, como un patrimonio social también. Son valoraciones que se hacen de las edificaciones, tiene mucho que ver con el patrimonio intangible, con el testimonio y sobre el valor que realmente una sociedad le asigna. El tema del rol del Estado es muy importante. El Estado en realidad es responsable de la salvaguarda del patrimonio en sentido amplio, de protegerlo y de identificarlo. Digamos, uno puede valorar a nivel local, se valora a nivel regional, obviamente nacional y obviamente el patrimonio mundial. Yo creo que el rol que tiene que asumir la política de gobierno es justamente tener una política de patrimonio. Es decir, si yo tengo una normativa urbanística, el patrimonio tiene que ser parte de eso. Y de hecho en Rosario lo es, y eso es muy bueno. De cualquier forma, a veces uno piensa que el Estado tiene que ser también el responsable de mantenerlo. Bueno, ahí yo creo que no, porque si no sería una carga pública demasiado pesada y parecería que al único que le importa el patrimonio es al Estado. Si bien tiene que haber normativas que regulen la intervención sobre el patrimonio, hay que gestionar ese patrimonio. Hay que instalar la idea de que el patrimonio es una cosa que es compartida y que es un esfuerzo de ambos lados, tanto de lo público como de lo privado. Y creo que lo más importante es que la gente se dé cuenta que el patrimonio es un recurso, que no es una carga. El patrimonio también es materia de proyecto, es materia de transformación, en la cual, en cierto modo, se puede leer la historia urbana. Por eso la política pública tiene que estar encaminada, por un lado, a protegerlo, pero también a promover. Rosario tiene un montón de casas, edificaciones, instituciones que tienen edificios de principios del siglo XX, más que nada, que, bueno, durante muchos años fueron demolidos, se les daba tanta pelota y desde hace más o menos unos 20 y pico de años se puso muchísimo más en valor el tema de la conservación patrimonial, del patrimonio arquitectónico de la ciudad en general. El hecho de que la Defensoría haya comprado un edificio, pensemos que es uno de los núcleos centrales de la ciudad, a metros del Paseo del Siglo, que es toda esta peatonal Córdoba, también como se va irradiando para los costados, es prácticamente los lugares donde se origina la ciudad, que son edificios que realmente es un honor que los conserve por un lado el Estado y por otro lado que el Estado preste los recursos tanto económicos como intelectuales para que estos edificios se preserven. Creo que Rosario es un buen ejemplo de resguardo patrimonial. Si bien falta mucho por hacer, creo que también se ha avanzado mucho. Por un lado, se ha avanzado en algo que para mí es importantísimo y que marcó un antes y un después, que es cuando en el 2008 se decide, con las nuevas normativas, incorporar al patrimonio como un elemento más en la planificación. También es importantísimo las gestiones que se han hecho reales sobre patrimonio, no solamente en cuanto al resguardo, digamos, de lo patrimonial arquitectónico por normativa. Empezando por la valoración que se hizo de la costa urbana. Toda la costa sobre el río es un ejemplo maravilloso de rehabilitación de patrimonio. Se sustituyó un puerto y se generaron oportunidades urbanas muy interesantes, empezando con el Parque España, que creo que es el elemento detonante de la costa, en donde se empiezan a valorar los túneles, se valoran con partes de las construcciones. De hecho, la gestión municipal también ha sido muy importante con el reuso de importante patrimonio que tenía la ciudad, como decir, bueno, se rehabilita Villa Hortensia y se convierte en un centro de distrito. Lo mismo pasó con la estación de ferrocarril del Central Argentino, que es hoy el distrito centro. Lo mismo pasa con la Isla de los Inventos, la Ciudad de los Niños, y también
algo que me pareció sumamente interesante, que tuve la oportunidad de conocer, que fue el edificio de la Defensoría. El primero de los edificios sobre el pasaje Álvarez, enfrente de la Plaza Pringles, y el segundo edificio que se articula con el edificio primero, que se ingresa por calle Paraguay. Y después hay ejemplos que para mí son fantásticos, como el Shopping Alto Rosario, que logró tomar una marca territorial prácticamente, como eran los talleres de reparaciones de locomotoras en Rosario, y lo convirtió en un hecho comercial, pero que dignifica la memoria de la ciudad y que realmente se ha convertido en un lugar de referencia de los rosarinos a la hora de, por ejemplo, de hacer compras. Y creo que eso es la plusvalía que tiene el patrimonio. La rehabilitación siempre es importante. A la hora de intervenir en un edificio, y cuando digo intervenir, estoy hablando de distintas acciones, pueden ser de restauración, puede ser rehabilitación, el reuso, la conservación, acciones que a lo mejor son bastante mínimas. Lo más importante siempre es estudiarlo, saber entender la lógica de ese edificio, desde lo espacial, la lógica que tenía ese proyecto, y ver qué elementos se van a sustituir y qué elementos se van a mantener, porque son, bueno, significativos para la edificación y que de hecho uno encuentra que pueden ser de mucha utilidad en el próximo proyecto, en esa nueva vida que va a tener el edificio. Al arranque del trabajo, lo primero que hicimos fue primero evaluar la condición edilicia general y después ir a ver y analizar la refuncionalización del otro edificio, para que de cierto modo haya un diálogo en el lenguaje, por más que son edificios muy distintos, de estilo muy distinto, porque el otro es un edificio de un estilo, diría, colonial español, mientras que el que refuncionalizamos nosotros es un edificio, diría, art déco, con algunos tintes medio mudéjares, como cosas totalmente distintas. Pero bueno, tener en cuenta que el lenguaje contemporáneo que íbamos a estar utilizando a la hora de reformar el edificio sea el mismo. Entonces, utilizar, por ejemplo, ascensores semejantes, la escalera nueva, hacerla lo más semejante posible a la del otro edificio, con algunos leves cambios para que se sienta la transición de un edificio a otro, pero que se note que las funcionalizaciones, por más que fueron hechas en dos etapas distintas, son semejantes. Lo que pasa siempre en estos edificios, que la mayoría fueron casas o petit hotel, tienen espacios súper compartimentados, una arquitectura mucho más rígida, por empezar porque eran de uso doméstico. La otra cuestión es que, bueno, es un edificio que tiene 100 años. En este caso la vivienda había sido utilizada por instituciones privadas durante mucho tiempo, y toda la parte trasera del edificio que era una cocina, una sucesión de núcleos sanitarios a lo largo de distintas estancias, fueron demolidos porque realmente no habían recibido ningún tipo de mantenimiento, al menos en 30 a 35 años. Para poder lograr eso, integrar los dos edificios y para poder darle uso a quizás, no sé, una habitación que antes era de servicio, ahora transformarla en una oficina súper luminosa, lo cual garantiza iluminación, ventilación, condiciones de trabajo que uno siempre busca. Es una cuestión yo creo que también de parte de los profesionales, de poder transmitirle en general a la comunidad, no solo a quien va a comprar un departamento en un edificio que se hizo sobre una antigua casa, o al usuario en general. Siempre tiene que tener presente este tipo de cosas, porque es una responsabilidad nuestra y bueno, hay que difundirlo. Siempre que el Estado, de cierto modo, recupere ese territorio, está bárbaro, porque garantiza que la permanencia, al menos por un tiempo más, de ese edificio en pie.